Ahí estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Hoy vamos a revisar la segunda parte de la clase titulada Fundamentos e Introducción al Análisis de Ciclo de Vía. Y en este caso, en esta ocasión vamos a ver los conceptos básicos de la ISO 14000. Y nada más, como reiterar, como todas las clases, pueden ir utilizando el chat para hacer preguntas, comentarios y observaciones. También pueden levantar la mano en caso de necesitar hacer una pregunta directa a Juan Pablo, que también nos acompaña el día de hoy. Y para las personas también que van ingresando, están habilitados también para poder modificar su nombre en caso de que cuenten con el correo electrónico como ingreso. Así que eso, sin nada más que agregar, Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta clase. Vale, muchas gracias. Ahí saludo ahí a todos los que están ya conectados. Ahí también recordarles que siempre es, si que pueden hacerlo, puedan prender la cámara y cuando puedan interactuar también que, que puedan hacerlo a través de las reacciones para ir ahí dinamizando un poco la conversación y también de alguna manera ir teniendo retroalimentación de que se van entendiendo los conceptos y que vamos avanzando en esto, como decía Lucas, estos conceptos ya son fundamentos, ¿no es cierto?, de lo que vamos a ver o vamos a seguir edificando, ¿no es cierto?, para poder llegar a- al método y aplicación de esta herramienta, ¿ya? Análisis de ciclo de vida. Juan Pablo, si me Bueno, ¿sí? confirman, sí, acá justo me estaba también diciendo Rodrigo, se escucha bajo el ¿Se micrófono. escucha abajo o no? A ver, Ahí si también lo van confirmando en el ahí, chat, yo ahora como lo estoy escuchando un poco más cerca. ahí se escucha. No, lo tengo, a ver, tengo lo más pegado aquí ah, déjame revisar. Aquí por lo menos lo tengo. Ahí lo subí al máximo volumen. No sé cómo escuchan ahí. No, se sigue escuchando un poco bajo. Déjame entonces. Déjame ver si puedo cambiar a otro. Dame un segundo. A veces esos micrófonos están apagados y uno piensa que está prendido. No sé, lo tengo. Cosa esto es el único que está conectado. Así que si no, no estarían escuchando. Pero lo voy a dejar sin el. ¿Ahí cómo se escucha? ¿Mejor? Ahí se escucha mejor. Y así sí le voy a sacar saqué el cosito del. ¿Cómo se llama esto? Del filtro que tiene. ¿Ya? ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí? Sí, ahí me van confirmando también en el chat si van escuchando bien. Sí, ahí estoy así como máximo potencia. Ya, vale. Entonces, bueno, la agenda que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Vamos a tener una clase que tiene que ver con la introducción del análisis de ciclovía y conceptos básicos de la ISO 14000. Vamos a ver ahí algunos conceptos que es importante tener en cuenta. Y ideal que vamos a tener ahí algunos ejercicios para poder confirmar que estamos ya, digamos, entendiendo esos conceptos. Y también importante porque ya con estos conceptos podemos empezar a visualizar en los proyectos, ¿no es cierto? Aplicar de alguna manera esta primera parte para poder empezar a visualizar lo que implica nuestro proceso, nuestro servicio, nuestro, digamos, eh, producto y cuáles van a ser, digamos, eh, por así decirlo, el esquema que después vamos a modelar y la forma en que vamos a aplicar este análisis de ciclo de vida. ¿Ya? Después tenemos una pausa, luego el challenge, que también tiene que ver con una aplicación también de esto mismo, de ir identificando aspectos e impactos ambientales. Y después tenemos, ¿no es cierto?, la sesión en donde yo también voy a pasar por los equipos que partiría ahí, me quedaron pendientes el 2 y de ahí sigo al 4 y a los que alcance el día de hoy, ¿ya? Muy bien. Bueno, primero partamos entonces acá con la definición de análisis de ciclo de vida. Esta es la definición, eh, por así decirlo, formal que vemos formal y técnica de la CB en la norma ISO. Y el análisis de ciclo de vida entonces es una técnica para determinar los aspectos ambientales, ahí está destacado porque va a ser
algo importante, un concepto importante que vamos a profundizar hoy día, los aspectos ambientales e impactos potenciales, ¿ya? Otro concepto que también vamos a estar viendo, asociados a un producto, compilando un inventario de las entradas y salidas relevantes del sistema, ¿ya? Evaluando los impactos ambientales potenciales asociados a esas entradas y salidas, ¿ya? E interpretando los resultados de las fases de inventario e impacto en relación con los objetivos de estudio. Esta definición eh, de alguna manera nos anticipa lo que vamos a empezar a profundizar en estas clases. Empezamos a ver conceptos, ¿no es cierto? Podemos empezar a ver que la CB, ¿no es cierto?, es una técnica para determinar, ¿ya? No es una opinión subjetiva, sino que es un proceso que está, digamos, basado en evidencias, que busca finalmente levantar datos para tener digamos, un indicador objetivo, ¿ya? Eh, por eso es que empezamos a ver estos como atributos, digamos, o estas, digamos, también podemos identificar etapas que después lo vamos a ver ya en detalle, ¿no es cierto?, el análisis de ciclo de vida, pero empezamos a ver estos conceptos en la definición. Ya podríamos decir también que hay como tres pilares en esta definición. Vemos ahí de compilar un inventario, ya compilando un inventario. Esto después, más adelante vamos a ver que se trata de hacer una lista que es bastante exhaustiva, ¿no es cierto?, de todas las entradas, de identificar la energía, las materias primas, el agua, por otra parte también las salidas, ¿no es cierto?, emisiones al aire, eh, vertido al agua, residuos sólidos del sistema. Vamos en el fondo a armar un modelo, por así decirlo, del sistema y vamos a ir identificando todas esas entradas y todas esas salidas. Vamos a también de alguna manera desglosar muy bien los procesos. Muchas veces la industria, o lo mismo que preguntaba ayer una compañía, ¿no es cierto?, los servicios, no tenemos una visualización completa de cuáles son los inputs, cuáles son las salidas, ¿no es cierto? Y cuando nos sentamos a hacer este inventario, en general empezamos a ver todos esos detallitos, ¿ya? Y empezamos a armar este esquema. También habla de evaluar impactos potenciales, porque una vez que sabemos qué es lo que entra y qué es lo que sale, ¿no es cierto?, qué es lo que determinamos en el inventario, también podemos, ¿no es cierto?, estimar, ¿no es cierto?, o calcular el daño que eso puede, digamos, producir. Hablamos de potencial porque el ACB en sí mismo no evalúa el daño que se produce en un proceso en específico, en un lugar específico, como sería, ¿no es cierto?, una evaluación, por así decirlo, de un daño determinado, digamos, sino que aquí nosotros lo que hacemos es que con la información de entrada y salida, lo que podemos prever o estimar, ¿no es cierto?, son esos impactos potenciales que puede haber con la configuración, ¿no es cierto?, y la información que nosotros tenemos. Y también viene una etapa que también podemos ver ahí como concepto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la interpretación, ¿no es cierto?, de esto, que dice interpretando los resultados de la fase, que digamos un poco lo que vemos ahí es que no basta con, ¿no es cierto?, tener estos números solamente, sino que finalmente la ACB y lo que apliquemos debe tener un objetivo finalmente, que debería ser tomar, ¿no es cierto?, decisiones, y aquí es donde nosotros podemos ir decidiendo, ¿no es cierto?, si que estamos en la etapa de diseño, por ejemplo, qué cosas y qué modificaciones necesitamos, o si hay etapas de ciclo de vida que son críticas, estos hotspots que se llaman, en donde tenemos que poner una atención especial, ¿ya? Eh, Así que en esta definición ya estamos entrando, ¿no es cierto?, en materia. Después vamos a ir entendiendo más esta etapa, ¿no es cierto? De hecho, hay unos esquemas que vamos a ver que están en la ISO también, que hablan de todas estas etapas del análisis de ciclo de vida, como el objetivo, el inventario, la evaluación de los impactos, el análisis de los impactos y después la interpretación. Eh, Así que aquí con esta ya definición podemos empezar a ver y a introducirnos en ya materia más concreta de análisis de ciclo de vida. Bueno, una cosa que ya comentamos anteriormente, pero
no está de más recalcar, nosotros aquí trabajamos en función de normativas o normas que son ISO, ¿ya? Esto siempre como que, o muchas veces lo tenemos que destacar porque hay personas que han conocido con respecto al ACB, ¿no es cierto? Y tienen una impresión de que el ACB es un poco así como medio subjetivo, que cada uno en el fondo coloca la información que quiere y que te puede dar un resultado y que en general muchas veces se busca que sea favorable para poder argumentar que tu producto tiene menos impacto que otro producto o que es más sustentable o no. Sin embargo, aquí nosotros tenemos una base, digamos, normativa que es bien, digamos, está bien definida, ¿no es cierto? Y tenemos estas normas ISO que definen, digamos, los conceptos, tenemos normas como la ISO 14040, ¿no es cierto? Eh, que están, digamos, en estas normas, que esta norma va de la mano también con la ISO, o sea, ISO 14044, que finalmente en estas normas se define el qué, el por qué, ¿no es cierto? Los conceptos básicos, la estructura general del estudio, las fases, como les decía, del ACB, el objetivo, el alcance, ¿no es cierto? El análisis, la evaluación, interpretación del proceso que hacemos. Hay todo un marco teórico finalmente que asegura que todos hablemos el mismo idioma y que cuando se hace un análisis de ciclo de vida basado en esta norma ISO, otra persona puede también entender cuáles fueron digamos, bueno, primero el método y también las decisiones que se fueron tomando en función de la etapa, ¿ya? Y también explican el cómo, ¿ya? Así que le hizo, por ejemplo, la 14044, tiene mucho más detallada y técnica, ¿no es cierto? Establece esas reglas para realizar el inventario, para evaluar los impactos. eh, Así que esto está bajo una norma y estas dos normas podríamos decir que son complementarias y también son parte de una serie de otras normativas que también vienen a complementar en este aspecto, pero para análisis de ciclo de vida estas son, digamos, las normas, por así decirlo, base que debemos manejar, ¿ya? Y que entiendo que también dentro del curso van a ver ahí unos resúmenes disponibles de las normas para que también ustedes puedan tener, digamos, esa referencia, ¿ya? Si es que no las tienen. Bueno, aquí una pregunta. Hablamos de norma ISO, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe lo que significa esta palabra ISO? ¿O tiene alguna idea? ¿O usa otra norma ISO? Me imagino que hay más de alguno que ha oído hablar, por ejemplo, de la ISO 9000, ¿no es cierto? De gestión de calidad, que fue, al menos en mi área de construcción, fue como la primera como norma ISO que yo empecé a conocer cuando estaba estudiando. Carlos, Hola, sí, eh, es una organización internacional de la estandarización que tiene varias, como sigla, pero son varias normas ISO. Yo las que he podido conocer es la 9000 de calidad, la 14000 de sustentabilidad y medio ambiente y la 22000 de inocuidad, pero hay muchas otras que son dentro del ámbito de empresa de alimentos agrícolas que yo he trabajado. súper. Sí, después empezar, bueno, no sé como por así decirlo, la cronología, pero me acuerdo yo que después, efectivamente, de la ISO 9000 empezaron a hacer muy común cursos de la ISO 14000, también de la 50000, ¿no es cierto? Que de gestión de energía. eh, Así que, efectivamente, son normas estandarizadas, pero aquí hay un dato curioso que es interesante saber que ISO no es un acrónimo de una sigla, que es lo que comúnmente se piensa, ¿ya? Porque claro, es como uno lo relaciona de inmediato con internacional, ¿no es cierto? Estandarización, organización, pero si lo pensamos bien, claro, si fuera en inglés esto, tendría que ser IOS, ¿cierto? Porque tendría que ser International Organization for Standardization, ¿ya?
Y si fueran siglas, claro, tendrían que ser en distintos idiomas con otro orden. Entonces, más bien cuando se generó esta, por así decirlo, organización de distintos países, la necesidad fue que, oye, tenemos una medida no sé, de masa y tú estás usando esto, nosotros estamos usando otra medida, estamos hablando finalmente en un idioma distinto. Entonces, finalmente, este iso viene de un vocablo griego que es isos, que es igual. Entonces, lo que podemos relacionar ahí para que quedemos ahí con eso, digamos, ese dato, es que, claro, lo que buscamos con estas normas, ¿no es cierto?, es tener una regla general igual para que cuando nosotros estamos hablando de por ejemplo, esto mismo, ACB, lo que están haciendo, no sé, en Europa, si está basado en la ISO, es equivalente al proceso que estamos haciendo nosotros. Cada país también tiene como una especie de organización espejo de esta, digamos, organización internacional. Y en el caso de Chile es el INN, ¿ya? El Instituto Nacional de Normalización. Y, ¿no es cierto?, es muy potente porque también ha permitido que países como Chile, por ejemplo, que tiene, digamos, un interés por avanzar en la estandarización de procesos y tener referencias para métodos, claro, en el último tiempo es mucho más común que cuando implementamos una norma chilena eh, se base en una norma ISO y ahí tenga su equivalente también. ¿Ya? Entonces finalmente yo estaba en comité de norma y claro, hay alguna como adecuación, pero en la práctica termina siendo casi como una traducción y aclarando algunos conceptos para que no haya, digamos, confusión, pero la norma tiene, digamos, un estudio más profundo que se ha hecho anteriormente. ¿Ya? Así que también es una ventaja desde ese punto de vista ser partícipe de esta organización que nos ayuda a tener métodos que pueden ser iguales, ¿no es cierto? Y nos dan esas referencias que a veces necesitamos para poder hacer algún proceso o algún análisis, ¿no es cierto? Medición o lo que, como comentaba Carlos, ahí usualmente se utilizan estas normas. Bueno, aquí en la definición ya vimos o empezamos a ver estos conceptos, ¿no es cierto? Y vamos a ver dos conceptos que son importantes, que me imagino que si hay gente que está relacionada, ¿no es cierto?, con la parte ya más ambiental, por su profesión o su quehacer, eh, ha alguna vez he visto estos conceptos, pero vamos a repasarlo porque en general los que no somos del área ambiental debemos entender esto y a veces tenemos que repasarlo más de una vez para poder tener claridad, ¿ya? Porque a veces es muy común que se confunda, incluso con gente que es del área, digamos, también a veces ocurre, ¿ya? Entonces vamos a tener esta definición que es el aspecto ambiental como elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el ambiente, ¿ya? Por su parte, impacto ambiental como cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización. ¿Ya? Entonces, vamos a repasar, por así decirlo, este concepto. Vamos a ver un ejercicio, pero me gustaría saber si alguien que, que esté relacionado con esta temática podría dar un ejemplo de qué es lo que es un aspecto ambiental y un impacto ambiental. O si me hacen con la manito, si se sienten, eh, digamos, como claros con este concepto como para dar un ejemplo o no. Y pasamos, digamos, al ejercicio para poder reforzar esto. Un aspecto ambiental podría ser la presencia de agua en un terreno minero, por ejemplo, y un impacto ¿Perdón? podría ser que se escape un relave y como que contamine el agua, por ejemplo.
Ya, anda por ahí pero todavía es como que está confuso, ¿ya? Eh, Vamos por así decirlo, agregar aquí algunos conceptos para aclarar un poquito más. Podríamos decir que el aspecto ambiental, ¿no es cierto? Eh, es un elemento de esta actividad, ¿no es cierto? Producto o servicio de una organización que interactúa con el ambiente, ¿ya? Es como, por así decirlo, el punto de contacto, ¿ya? Podríamos decir que está relacionado con la causa. También otra cosa que podríamos decir es que es donde nosotros vamos a poder gestionar. Nosotros podemos gestionar entonces en el aspecto, ¿ya? Eh, un ejemplo podría ser un consumo, ¿no es cierto? Una emisión. Tiene que ver entonces también con los flujos, con las entradas, con las salidas, ¿ya? Por ejemplo, una fuga de aceite en una máquina, ya que más o menos no te alcancé a escuchar bien, pero me imagino que tú hablaste de ahí de un líquido, ¿no es cierto?, que pueda estarse generando, ¿no es cierto?, en un proceso. Entonces, una fuga de aceite en una máquina podría ser un aspecto ambiental. En cambio, el impacto es, como dice la definición, podríamos hablar de que está relacionado con el efecto, ¿ya? Como dice ahí, cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea puede ser adverso o beneficioso, como resultado, ¿no es cierto?, total o parcial de estos aspectos ambientales, ¿ya? Es finalmente como la alteración en la calidad de aire, agua, suelo, salud humana, ¿ya? Cuando entra o interactúa finalmente, ¿no es cierto?, y genera, digamos, un daño como consecuencia, ¿ya? Por ejemplo, el daño, la contaminación, ¿no es cierto?, de, de uno de estos alteración, por así decirlo, aquí de calidad de aire, del agua, del suelo, salud humana. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, una fuga de aceite en una máquina sería un aspecto ambiental y el impacto sería la contaminación del suelo o del agua por ese aceite, ¿ya? Entonces, por así decirlo, también podemos profundizar en esto diciendo que para que se produzca el impacto ambiental tiene que haber un movimiento, un flujo, ¿no es cierto? Tiene que haber eh, finalmente una interacción que produzca un cambio, ¿ya? Eh, por ejemplo, no sé, algo más cotidiano, una limpieza de oficina, por ejemplo, un aspecto ambiental podría ser el consumo de agua potable. Y el impacto ambiental, el efecto, podría ser el agotamiento de esos recursos naturales, ¿ya? Eh, en un lavado de vehículos, por ejemplo, eh, el vertido, ¿no es cierto?, de todos estos líquidos que quedan con los detergentes, ¿no es cierto?, sería el aspecto ambiental. ¿Y cuál podría ser el impacto ambiental? Bueno, el exceso de nutrientes en los ríos, la eutrofización, ¿ya? Eh, por ejemplo, el uso de una casa o una oficina, el consumo de energía eléctrica sería el aspecto ambiental, ¿ya? El flujo, el input en este caso de energía. El agotamiento de combustibles fósiles, si es que por ejemplo no es renovable, sería el impacto ambiental, el efecto, ¿ya? Entonces, lo que genera, por así decirlo, esa acción está relacionado con el aspecto y cómo eso afecta al ambiente, a la naturaleza, ¿cierto? Estaría relacionado con el impacto, ¿ya? Y esto, como les decía, es relevante porque las empresas o nosotros cuando hacemos gestión, lo que gestionamos finalmente no es el impacto, porque una vez que el impacto ya está hecho, en el fondo el daño ya está hecho, podemos compensarlo, pero sí podemos gestionar los aspectos, ¿ya? Podemos cambiar, por ejemplo, esos detergentes, podemos aplicar estrategias de eficiencia energética, de esa manera disminuimos el consumo de energía eléctrica, por lo tanto disminuimos el impacto. ¿Se fijan? Entonces esa es como un poco la diferencia. Al controlar entonces la causa, evitamos el efecto, ¿ya? Ese es como
la definición. Ahora, vamos a hacer un ejercicio para poder ver y poder, por así decirlo, ir más en detalle con respecto a esto. Y aquí vamos a ir, Lucas, si me ayuda con la lista de la actividad. Sí, ahí está apareciendo. Ti- Tienen ustedes aquí pueden hacer una votación, ¿no es cierto? En la primera parte, la uno es, ¿cuáles de estos son aspectos ambientales? ¿Ya? Y aparece ahí, conducir un auto, los residuos sólidos domiciliarios, Aquí consideren el también que ruido. son selección múltiple, por si acaso. Es Sí, más de una opción. pueden, sí, pueden elegir más de una opción, ¿ya? Así que marquen en el fondo todos los que sean, los que ustedes consideren que son aspectos ambientales. Ahí van 7 respuestas de 29. Ahí, vamos esperando que el resto vaya respondiendo. Sí, esperemos ahí que lleguemos a unas veintitantas. Así que vamos participando. Vamos, falta poquito. Ahí faltan 12 personas nomás para que vayan respondiendo. Vamos, tratemos de llegar a un 70% ahí para tener una votación válidamente emitida. Ya, 60, ya falta poquito, falta poquito. ¿Hay alguien más que pueda votar? Ya llegamos a 20 y hacemos la devolución. Bien, gracias y al último que votó. Ya, bueno, aquí sirve para ver claro, si bien podemos ir comprendiendo este concepto, a veces es confuso, ¿ya? Y no sé, ahí Lucas, tú eres del área ambiental, ¿no es cierto? Me imagino que en las pruebas ahí era común a veces confundirse con estos aspectos. Tú que Es estudiaste una misión clásica ambiental pregunta de prueba. de prueba. Entonces, para el resto que no somos o que estamos tangencialmente en estos temas, no es tan así como, eh, por así decirlo, extraño que también haya cierta confusión, ¿ya? Eh, bueno, vamos a ir pasando uno por uno, así que vamos a ir discutiendo y si tienen ustedes preguntas o piensan distinto, pueden comentar sin ningún problema. Ya, conducir el vehículo, ahí, fíjense, el 52% marcó como que esto era un aspecto ambiental. Sin embargo, ¿alguien opina distinto? Bueno, debería haber, ¿no es cierto? La otra mitad que no, o casi mitad que no lo marcó. A ver si alguien puede comentar Profesor, por qué no lo marcó. Christopher. conducir es una acción meramente. Según la definición, es un elemento de las actividades que se deriva de una actividad. Exacto. Por tanto, conducir es Exacto. solamente una acción, así que no sería. Perfecto, exactamente. Aquí en este caso es una actividad, ¿ya? Y que tiene una serie de aspectos que podríamos identificar, ¿ya? Esto es importante esa sutileza porque en el fondo, si nosotros identificamos solamente la acción, por así decirlo, no somos precisos en finalmente cuál es el aspecto.
Por ejemplo, un aspecto de la conducción, que es la actividad, como decía Christopher, podría ser las emisiones de gases, ¿ya? O el consumo de combustible. Recuerden, lo de los inputs, lo de flujos, input o salidas de ese proceso, ¿no es cierto? O de esa actividad, ¿ya? Entonces, conducir un vehículo no sería un aspecto ambiental, sino que sería una actividad, ¿ya? Que tiene asociados ciertos aspectos y impactos, ¿no es cierto? Pero en este caso estamos todavía en un escalón muy genérico, ¿ya? Como la actividad. Eh, Gracias ahí, Lucas, por, por ahí poner también en el chat la definición para que podamos ir recordándolo. Ya, los residuos sólidos, aquí el 48%, miren, menos gente marcó esto como un aspecto ambiental que conducir el vehículo. Y los residuos sólidos, ¿cómo lo podríamos definir? Como un elemento que sale del sistema, ¿no es cierto? Entonces cumple con esta parte de la definición, ¿no es cierto? Por lo tanto, los residuos sólidos sí son un aspecto ambiental. ¿Ya? El ruido. El ruido lo marcó un 52% y efectivamente también el ruido es una emisión física, ¿no es cierto? Una energía que se manifiesta, ¿no es cierto?, en estas ondas y que en el fondo tiene, como decíamos ahí, interactúa o puede interactuar con el ambiente, por lo tanto también es un aspecto ambiental. El consumo de gas, una entrada, ¿no es cierto? Como es una entrada, ahí lo marcaron más personas, como una entrada, eh, es entonces también un aspecto ambiental. Los olores, los olores también es una emisión sensorial, ¿no es cierto? Así que también puede interactuar con el ambiente, también puede ser un aspecto ambiental. Aquí el siguiente, cambio climático. Aquí lo marcaron menos gente, ¿ya? ¿Alguien si nos puede decir por qué no lo marcó? Es un Porque impacto. cambio climático es un impacto. Muy bien Carolina y muy bien también Irina y Cristian. Aquí ya se fijan que ya vamos ordenando, por así decirlo, estos conceptos. Cambio climático entonces es un impacto, ¿ya? Y que está relacionado con un aspecto ambiental, ¿no es cierto? Pero aquí estamos hablando de aspectos y en este caso no corresponde marcarlo. El humo de chimeneas, ya yo creo que ya está más claro, ¿no es cierto? El concepto. Un humo de chimenea también está bien marcado porque es una emisión, ¿no es cierto?, a la atmósfera, por lo tanto es un aspecto. Las aguas hervidas también es una salida, ¿no es cierto? Y la última que nos quedaba, lavar ropa y almorzar, ¿estaría correcto marcarlas como aspecto ambiental? No, porque es lo mismo que conducir el auto, son actividades. Es una actividad. Muy bien. ¿Todos claros? Manito, ¿alguien que no le haya quedado claro? Ahí pueden reaccionar con algún emoji o algo. Muchas gracias, Carlos, por el emoji. Y entonces vamos a ir ahora al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, que es la pregunta, aquí, bueno, ACB4, porque vamos en la 4 de las clases, ¿no es cierto? Pero esta tiene que ver con los impactos ambientales. Aquí lo que tenemos que reconocer son los impactos ambientales. Así que vamos aquí, deberíamos mejorar nuestro score y tener ya más claridad de la diferencia, ¿no es cierto? Con los ejemplos que vimos anteriormente. Vamos a dar unos 2 minutitos ahí también para que puedan contestar. Lleguemos a unos 20.
Ahí van 12 respuestas de 32. Y vamos pidiendo el Ya. resto que también vaya participando para que suba el porcentaje. Vamos al 50%. Ahí también en el chat Lucas puso la definición para que la puedan repasar, si que todavía están ahí dudosos. Ya, por ahí tenemos 20 participación de 20 personas, así que vamos a empezar también a hacer este repaso para poder eh, ir asentando estos conceptos. Ya, el primero, olores. Poca gente lo marcó, igual hubo 3 personas que lo marcaron. No, no está, aquí está anónimo, ¿no? Porque sería bueno que también a lo mejor si alguien lo marcó y está convencido de que sí. Pero el, ¿cómo se llama esto? El olor es un aspecto, exactamente. ¿Cuál sería el impacto? La molestia a la comunidad, ¿no es cierto? La pérdida de bienestar. ¿Ya? Entonces, el olor, nuevamente, es un flujo, es una salida, en este caso, de un proceso, ¿no es cierto? Por lo tanto, sería aspecto. El daño a la capa de ozono, ahí estamos bien, ¿no es cierto? Porque es un cambio negativo en el medio ambiente, por lo tanto, es un impacto. ¿Ya? Gases de efecto invernadero, alguien, aquí está como, marcaron más, 7 de 22. Irina dice que es una emisión, que es un, o sea, sí, una emisión, un aspecto. Exacto. ¿Cuál sería el impacto? El calentamiento global. ¿Ya? El calentamiento global, ¿no es cierto? Está asociado a los gases de efecto invernadero. ¿Ya? Van siempre de la mano, ¿no es cierto? Pero es importante tener la claridad en la definición de estos conceptos. La contaminación del agua está bien, sería la alteración, ¿no es cierto?, de este recurso. El ruido pasa parecido con los olores. A veces se confunde, ¿no es cierto?, pero el ruido es un aspecto, ¿ya? El impacto sería la contaminación acústica, ¿ya? Por ejemplo. Calentamiento global, ahí está correcto, ¿no es cierto? Ese creo que todos lo pudieron marcar. Aquí la emisión de material particulado también genera confusión, ¿no es cierto? Porque la emisión de material particulado, ahí también como Irina dice, es una emisión, por lo tanto es un aspecto, ¿ya? Y el impacto sería, por ejemplo, el daño a la salud humana, el deterioro de la calidad de aire, o algún impacto también en la salud humana más específico, ¿ya? La acidificación, ese sí es un cambio, ¿no es cierto?, químico en los suelos o en el agua, por lo tanto es el efecto, por lo tanto es un impacto. Bueno, el uso de automóvil aquí afortunadamente quedó claro en el ejemplo anterior, aquí es una actividad solamente, así que no es un impacto. Y la pérdida de biodiversidad es la consecuencia, ¿no es cierto?, final biológica, por lo tanto es un impacto, así que estaría correcto. Ya. ¿Estamos claros? ¿Quedó alguna duda? ¿Algún comentario? Dedito hacia arriba. Entonces, se fijan que con estos ejemplos ya de algo cotidiano, también de una vivienda, nosotros podemos pensar que una vivienda es una mini fábrica, ¿no es cierto? En el sentido de que hay entradas de material, entradas de energía, ¿no es cierto? Hay residuos, hay salidas, hay generación, por lo tanto podemos ir entendiendo, ¿no es cierto?, estos conceptos y bueno, y también lo podemos ir repasando si es necesario. Hoy día también con la inteligencia artificial también podemos a veces, por así decirlo, verificar o- o discutir de alguna manera también cuando estemos así en alguna duda con respecto a estos dos conceptos. ¿Ya?
Muy bien. La importancia entonces de estos conceptos, yo, como les decía, yo soy más tangencial a la parte ambiental, pero eh, es muy importante porque muchas veces hay una confusión con respecto a esto. Aquí tenemos un ejemplo del Servicio de Evaluación de Impactos Ambientales y aquí hay una tabla que esto fue sacado de una, tiene que haber sido de un estudio de impacto ambiental o una guía o algo por el estilo, en donde fíjense que hay una tabla, ¿no es cierto?, hecha probablemente por un equipo, ¿no es cierto?, profesional, en donde colocan esta tabla donde hablan de componentes y factores ambientales potencialmente afectados. Y si se fijan, hay también aquí un error conceptual, ¿ya? O una confusión como les decía anteriormente, a veces es común, ¿ya? El título ahí de la tabla, ¿no es cierto?, dice factores ambientales potencialmente afectados, pero lo que se está aquí, ¿no es cierto?, identificando y que es lo que marcamos ahí en este, en este círculo, ¿no es cierto?, son en realidad aspectos ambientales, ¿ya? O emisiones, ¿ya? Por lo tanto, estaría errado ese concepto, ¿ya? O esa tabla. eh, o puede ser que un concepto errado también de origen a una interpretación, ¿no es cierto? Y a una, finalmente, eh, a un estudio que de alguna manera tiene estos errores conceptuales. Y aquí también otra tabla que identifica impactos ambientales y qué es lo que ven ahí ustedes también o qué les llama la atención a la luz de lo que vimos anteriormente, que está hablando aquí, ¿no es cierto?, de impactos, sin embargo, del 1 al 8, ¿no es cierto?, está hablando de emisiones. Por lo tanto, las emisiones no serían impactos ambientales, sino que serían aspectos ambientales, ¿ya? Así que, y se fijan, el 9 está marcado, o sea, no está marcado aquí, bueno, el circulito pasa para allá, pero en realidad el 9 ahí está hablando de una modificación de la calidad del agua superficial, así que ahí podría estar hablando, ¿no es cierto?, de una identificación de impactos ambientales potenciales, pero el resto conceptualmente está erróneo, ¿ya? Bueno, vamos a ver entonces ahora con estos conceptos ya un poco más claros, un ejemplo, o básicamente aquí tenemos un diagrama donde podemos ver algo cotidiano, ¿cierto? Que serían estos residuos que para un ciudadano normal, ¿no es cierto? Eh, Ve esta acción, por así decirlo, de botar un residuo y detrás de eso, ¿no es cierto?, hay un servicio que es el de recoger esta basura y ahí termina su, su, por así decirlo, interacción con estos aspectos ambientales, pero cuando nosotros empezamos a desglosar esto y empezamos a ver que, bueno, tiene que haber un camión que toma estas bolsas, ¿no es cierto? Y ahí empiezan a aparecer estos aspectos ambientales, como estos flujos que veíamos de entrada, que, que no sé, pues ahí podemos ver el combustible, los aceites, los neumáticos que se reemplazan en el camión después de cierta cantidad de kilómetros, o si hay una, una avería, ¿no es cierto?, de estos neumáticos, las baterías que también tienen un cambio de mantención cada cierto tiempo, los repuestos en general, y también por otro lado esos serían como flujos de entrada, ¿no es cierto?, en este proceso de tomar estas bolsas, ¿no es cierto?, y llevarlas a un, a un lugar digamos, de destino final de un relleno sanitario, ¿no es cierto?, idealmente. En este proceso también hay emisiones, ¿no es cierto?, de gases, olores, ruidos, que son aspectos que podemos identificar. eh, y también, bueno, del mismo proceso también estos olores y estos eh, aspectos que pueden ser críticos, ¿no es cierto?, y que muchas veces percibimos. Y que pueden generar, ¿no es cierto?, estos impactos que veíamos dentro de estos conceptos. Y también después podemos ver que en el reino sanitario también hay una serie
de recursos que se utilizan, ¿no es cierto? Combustible, electricidad, químicos, materiales, suelo, etcétera. Y también hay generación de gases, metano, olores, ¿no es cierto? Que conocemos cuando hay este tipo, digamos, de relleno. Y también, eh, también podemos identificar esos flujos que también pueden tener cierto, generar ciertos problemas, ¿no es cierto? Pero eso es cuando miramos que ya es como un avance poder mirar todo lo que pasa después de que nosotros botamos el residuo. Por eso les digo que incluso eh, cuando uno vive en un departamento, la cadena es más corta porque uno saca la bolsa del departamento, ¿cierto? La bota por el chaf y te olvidaste y no viste nada de lo que pasó después y todo la ruta y el proceso que tiene esta generación de residuos. Pero si miramos también la vivienda en sí misma, también hay una serie de aspectos, ¿no es cierto?, que podríamos considerar de lo que llega, ¿no es cierto?, también a nuestra casa y que se transforma después en un residuo. También hay aspectos, digamos, de input, como los que veíamos anteriormente, nuevamente también emisiones. Y si vamos más atrás, la logística ya de- hoy día se llama, ¿no es cierto? Ahí podríamos decir que la última milla, ¿no es cierto? Sería este furgoncito, pero esto, no sé, un pedido de AliExpress, ¿no es cierto? O de otra, Amazon, lo que sea. Hay una serie también de, de aspectos que podemos identificar en todo el proceso y también de emisiones que podemos identificar. Y más atrás también podemos ver que para hacer esos productos, ¿no es cierto?, esa fabricación, hubo extracciones de materias primas, ¿no es cierto?, donde nuevamente tenemos emisiones, ¿no es cierto?, y uso de recursos, y todo eso proviene de un solo planeta que tenemos, bueno, hasta el momento hay estrategias, ¿no es cierto?, y ideas de poder extraer recursos más allá del planeta, pero todo eso tenemos, digamos, cuando podemos ver esta cadena que es más larga que solamente la acción que nosotros hacemos, ¿ya? Entonces, si miramos esto ya como en una mirada más así, una perspectiva general, ¿no es cierto? Como se dice, un overview, una vista así como más desde arriba, podemos identificar, ¿no es cierto? Y podemos empezar a ver que una acción tan cotidiana como la de los residuos y dejar una bolsa, ¿no es cierto? Tiene toda una cadena y de ahí empezamos a ver estos conceptos, ¿no es cierto?, de ciclo de vida, de poder identificar primero o ser sensibles a digamos, a todos estos procesos que hay, ¿no es cierto?, a estas etapas que hay dentro de un ciclo de vida. Y bueno, de ahí van a surgir otros conceptos, en este caso de la cuna, la tumba, ¿no es cierto? Y otros, digamos, alcances que vamos a ver que también son parte de la metodología y que probablemente ustedes han escuchado cuando han visto alguna vez algún estudio de este tipo. Y también aquí podemos empezar a reconocer que, claro, la economía circular lo que busca, ¿no es cierto?, es como de alguna manera terminar con este proceso lineal, ¿no es cierto?, y empezar a hacer por ejemplo, loop, por así decirlo, de ciertos residuos que permitan ser parte de las materias primas y de esa manera minimizar, ¿no es cierto?, los aspectos, perdón, y por ende también los impactos que puedan generar, ¿ya? Así que esos conceptos se fijan que podemos empezar a identificar en sus mismos trabajos, ahí cuando pase por los grupos, la idea es que ya comiencen a discutir y a conversar sobre esto, a entender cuál va a ser su proceso, a hacer diagramas con respecto a eso también, eh, para poder empezar a visualizar esto, porque en general eh, cuando estamos partiendo no tenemos una mirada tan completa de todo lo que implica, ¿ya? Eh, Me acuerdo cuando nosotros hicimos los primeros análisis de ciclo de día en construcción, pues pudimos ir identificando dónde estaban los principales aspectos, ¿no es cierto?, en qué etapas, y luego de eso pudimos identificar estos impactos y pudimos empezar a tomar decisiones, pudimos empezar a caracterizar todo el sector, por así decirlo, y entenderlo de mejor manera para después tomar decisiones y hacer proyectos, ¿no es cierto?, nuevos productos y finalmente
iniciativas para minimizar esos impactos, ¿ya? Pero primero tuvimos que hacer ese desglose para poder entender cómo eran los procesos, ¿ya? Y de cada material también, cada, cada proceso, ¿ya? Muchas veces en distintas áreas la gente ocupa esos insumos y ni siquiera se cuestiona eh, eh, ni ve, digamos, eh, todos esos aspectos que están involucrados, ¿no es cierto?, cuando podemos entender este ciclo y empezar a profundizar en ello. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, con este tipo de iniciativa es disminuir, ¿no es cierto?, residuos, emisiones, finalmente disminuir los impactos ambientales, porque como decíamos, gestionamos o podemos gestionar los aspectos finalmente y eso es lo que genera un efecto positivo, ¿no es cierto? Y bueno, menos residuos, menos emisiones también, menos impacto ambiental y menos agotamiento de recursos cuando utilizamos menos recursos, ¿ya? Y podemos, ¿no es cierto?, empezar a también hacernos estas preguntas, ¿no es cierto? Y con el análisis de ciclo de vida podemos también contestar esto con bastante eh, certeza o, como decíamos al inicio, con un método objetivo, ¿ya? Bueno, dentro de las normas ISO 14000 tenemos una serie, entonces dijimos que la ISO que mostramos de la ISO 14040 y la 44, ¿no es cierto? Están relacionadas con el análisis de ciclo de vida en específico, con esta parte de la planificación, ¿no es cierto? Identificar los aspectos ambientales, de priorizar, eh, pero también tenemos normas complementarias que ya empiezan a hablar del desempeño ambiental, como la serie 14030, del cambio climático, ¿no es cierto? Que ya no solamente tú priorizas, sino que también puedes ya describir esos aspectos ambientales. También hay normas que son complementarias, que ya están más allá del planificar, ¿no es cierto?, en la parte del hacer, que permiten también comunicar el desempeño ambiental en el ámbito, por ejemplo, de la construcción. En el último tiempo ha habido un gran avance y en base o gran parte de ese avance lo ha permitido las normas ISO que, digamos, hablan y que permiten tener como estas reglas, por así decirlo, o referencias para poder hacerlo igual en todos los procesos constructivos que hagamos de etiquetado, ¿no es cierto?, declaraciones ambientales, IPD. Eso ha sido una tremenda ayuda y a su vez esos datos pasan a ser parte de una base de datos que después un usuario que no se mete en estos detalles puede manejar estos indicadores y puede tomar decisiones con respecto a esto. Antes lo que nos pasaba mucho es que no mucha gente profundizaba en el análisis de ciclo de vida, por lo tanto ni siquiera se acercaba a los indicadores, sino como que de inmediato se alejaba porque veía como que era algo muy complejo, muy difícil de hacer y muy inalcanzable. Hoy día tenemos muy buenas bases de datos, herramientas que nos permiten tomar decisiones eh, y eso ha sido clave esta serie de ISO que fomentan o que establecen las reglas, ¿no es cierto?, para hacer esta declaración de impacto, esta IPD, ¿no es cierto?, declaraciones ambientales de productos. Eh, y también después tenemos normas que nos permiten verificar o que nos ayudan a poder hacer ese proceso, ¿no es cierto?, que serían estas normas que están más orientadas a la etapa de auditoría, ¿no es cierto?, Eh, y de hacer una mejora continua, ¿no es cierto?, del desempeño ambiental, ¿ya? Así que existe una serie, ¿no es cierto?, de normas que complementan esto. Hay unas también de ecodiseño que en algún momento hemos usado para algunos proyectos. Así que hay mucho más de lo que uno a veces piensa con respecto a la referencia. Incluso la otra vez nosotros tuvimos, porque yo he trabajado bastante en análisis de ciclo de vida ambiental y también hemos incorporado en los últimos estudios análisis de ciclo de vida económico. eh, y lo que nos ha quedado pendiente y que ahora estamos empezando a hacer con una alumna de magíster es análisis de ciclo de vida social y también ya hay normas que nos permiten también tener definiciones y conceptos claros con respecto a esa obligación, ¿ya?
Bien, entonces empezamos a poder aproximarnos, ¿no es cierto?, a estos conceptos de desempeño ambiental. Podemos ya tener base para ir entendiendo que por medio de la medición, ¿no es cierto?, de estos resultados medibles, de la gestión de los aspectos ambientales de una organización, podemos empezar a hablar de un desempeño ambiental, ¿ya? Podemos, de alguna manera, como tener en algunos casos un diagnóstico, ¿no es cierto?, o un indicador que nos permite ver el estado de salud, por así decirlo, ambiental de la empresa, del proceso que estamos viendo, que finalmente no quede solamente en buenas intenciones, sino que finalmente podamos ir cuantificando resultados, que estos sean, ¿no es cierto?, medibles. Nosotros cuando partimos trabajando en esto siempre hablábamos de indicadores objetivos, ¿ya? Indicadores cuantificables y que fueran objetivos, y que con eso nosotros pudiéramos decir si este material es mejor que este otro material, o esta división que estoy tomando es la mejor que puedo tomar dentro de este contexto, ¿ya? Con información, con indicadores. Eh, si una empresa entonces transmite y captura valor a través de que es una empresa sustentable o llamemos verde, bueno, su desempeño ambiental entonces se debería demostrar viendo, ¿no es cierto?, si hay una reducción de emisiones o si con su consumo de agua comparado con el año anterior disminuyó, y indicadores que nos permitan eh, verificar eso. Si ustedes se fijan, hay varias empresas que ya tienen, de hecho, memorias anuales, ¿no es cierto?, de responsabilidad social y sustentabilidad, y muchas veces cuando uno ve esos informes, están llenos de buenas intenciones, pero poco de indicadores. Con el tiempo, afortunadamente ha ido avanzando, pero muchas veces tenía que ver con acciones que eran más bien, no quiero decir que son, que no haya que hacerlas, pero que eran más bien superficiales o tangenciales, como que, no sé, la empresa este año aportó para plantar tantos árboles, pero sin una cuantificación, sin una magnitud de ver si realmente eso es, es, por así decirlo, de alguna manera eh, equivalente a las emisiones que la empresa, por así decirlo, genera, o por qué, digamos, esa cantidad y no otra. Entonces, eso hoy día nosotros podemos, tenemos herramientas para poder verlo y para poder cuantificarlo. Afortunadamente, como les decía, ha ido avanzando esto. Hoy día ya hay empresas que hablan también de neutralización de la huella de carbono, entonces por ende ahí hay una cuantificación. Podemos discutir si esa cuantificación está así como hecha al detalle o no, pero ya se va avanzando en poder tener estos indicadores y estos resultados medibles, ¿no es cierto?, que nos permitan ir teniendo ya más información del desempeño ambiental. Y el indicador de desempeño ambiental como definición o concepto, ¿no es cierto?, una expresión específica que proporciona información sobre el desempeño ambiental de la organización. O sea, finalmente son métricas que podemos utilizar para saber cómo vamos, que finalmente todos esos, eh, por así decirlo, todos esos datos complejos que podemos tener en un proceso, en una empresa, una organización, los llevamos a indicadores que nos permitan traducir eso y, digamos, tener una simplificación. ¿Ya? Por ejemplo, energía podría ser kilowatt hora consumidos por cada unidad producida, ¿no es cierto?, o por cada servicio prestado. Ahí lo que me preguntaba alguien con respecto a los servicios, podríamos tener, no sé, kilowatt hora utilizados por pasajero por noche que está en un hotel, por ejemplo. Eh, Otro, digamos, también métrica metros cúbicos de agua por cada almuerzo. En recibo tonelada de basura enviada, ¿no es cierto?, a, a vertedero o a relleno sanitario versus toneladas que hemos reciclado, y así, una serie también de métricas que podemos empezar a utilizar. ¿Ya? Muy bien. Eh,
Bueno, y esto finalmente también lo podemos relacionar con el ecodiseño, con la etapa que también ustedes están eh, desarrollando, ¿no es cierto?, en su proceso de diseño, porque la integración de estos aspectos ambientales en el diseño y el desarrollo del producto con el objetivo de reducir los impactos ambientales adversos a lo largo del ciclo de vida de un producto es lo que hoy día llamamos ecodiseño. O sea, nosotros igual partimos cuantificando, ¿no es cierto?, como haciendo una caracterización, como diagnosticando, pero claro, después tú este mismo conocimiento, esta misma forma de ver, estos mismos conceptos los puedes aplicar de una manera mucho más proactiva, ¿no es cierto? Porque esto es fundamental, porque el ecodiseño es lo que nos permite, una herramienta que nos permite aplicar todo lo que hemos aprendido, eh, esto de los conceptos de aspecto, impacto, ciclo de vida, antes de que el producto o servicio siquiera exista, ¿ya? O bien también hay hoy día una oportunidad muy grande también desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de la sustentabilidad. O sea, la innovación, ¿no es cierto?, tiene que ver con muchas veces aplicar en algún ámbito alguna, alguna, digamos, técnica, método o alguna tecnología eh, que antes no se utilizaba, ¿no es cierto? Y eso muchas veces da origen a un servicio o a un producto que puede ser innovador y que puede ser bien recibido en el mercado, ¿no es cierto? Eh, pero también hoy día el solo hecho de, por ejemplo, hacer un producto que tenga mejor desempeño ambiental también es una, llamémosle, innovación desde el punto de vista de la sustentabilidad y que el mercado lo recibe bien, ¿ya? Por eso es que empezamos a ver productos como, no sé, un cepillo de dientes, ¿han visto esos cepillos de dientes de bambú con ciertas celdas que son naturales, jabones, hoy día champú en forma de barra que utiliza, no sé, menos recursos, menos y así, una serie de productos que, que, claro, podemos aplicar esta herramienta en la etapa de diseño y podemos finalmente, desde el inicio, por así decirlo, disminuir sus impactos ambientales por medio de, ¿no es cierto?, hacer esta gestión y primero identificar estos aspectos ambientales, ¿ya? Así que aquí la clave, ¿no es cierto?, es integrar todos estos conceptos que hemos visto en la fase de diseño y bueno, hay estimaciones de que eh, el 80% de los impactos ambientales finalmente se pueden evitar o se definen finalmente en la etapa de diseño, ¿ya? Así que si nosotros diseñamos algo por ejemplo no se puede reparar, finalmente ya estamos sentenciando a ese producto que en la primera falla va a terminar siendo un residuo y va a tener esa interacción con el medio, con el ambiente, ¿no es cierto? Y eventualmente producir un impacto que podríamos haber evitado con una sola decisión desde el punto de vista, digamos, del diseño, ¿ya? Y también podemos relacionar esto, disculpa, con la ley REP, ¿no es cierto?, que es la integración de aspectos ambientales en el diseño del producto, envase, embalaje, etiquetado u otros con el fin de disminuir las externalidades ambientales a lo largo de todo su ciclo de vida. Entonces empezamos a ver cómo en estas directrices de estas normativas, ¿no es cierto?, empezamos a ver estos conceptos de aspectos ambientales, de impactos ambientales y de ciclo de vida, ¿ya? Así que ese es el camino que estamos transitando. Ya vamos ahí poniendo otro ladrillito, ¿no es cierto?, para poder seguir avanzando. Así que estamos más o menos en el tiempo. No sé si hay alguna duda o alguna consulta o comentario. Si no, estaríamos en el tiempo para ya ir al break y después volver con el challenge. Si hay alguna reacción, así queda claro los conceptos, vamos avanzando bien. Súper. Muy bien, esta parte es media árida, pero eh, vamos ahí pasito a pasito para que lo que venga después vaya quedando siempre mucho más claro. Lucas.
Genial, muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias por la clase y también a las personas que fueron participando tanto de las preguntas ahí con múltiples opciones y también en el chat, que ahí también es un indicador para nosotros Sí. de ir viendo que está todo quedando más claro y las reacciones de ahora de que quedó todo muy bien. Ahora entonces vamos a ir al break de 15 minutos y como también dice Juan Pablo, después ya vamos volviendo para el challenge de la clase de hoy. Así que voy a dejar de grabar ahora y voy a dejar el temporizador para que tengamos como alarma. Eso. Nos Ya, vemos en 15 minutos. nos vemos. Ahí estamos grabando nuevamente. Ahí están viendo reacciones de Ana, Arienda, por ahí también de Cristian, si me equivoco. Ahí están volviendo a grabar. Ahí Luis también está reaccionando. Betsabe también. Genial. Ahí creo que estamos ya todos, Juan Pablo. Ya, ¿me escuchan ahí? ¿No? Se escucha un poco alejado. Ahora sí que tuve que poner el micrófono de recepción. Ahí se debería escuchar un poquito más fuerte, ¿no? ¿Sí? ¿Mejor o no? Yo sigo escuchando un poquito bajo. Ahí también si me van confirmando el resto, como si se va oyendo bien. En el chat puede ser también. No, Rodrigo ahí está haciendo el gesto de que se está escuchando Mal, bajo. mal, se escucha mal. Ahí, todavía, mal, mal. No, todavía no. Como debajo del agua. Sí, como que está. Cargó la batería, me parece. Déjame- Entonces, Ahí mejor, ahora sí. No, todavía se sigue escuchando raro. Ahora No, sí, ahora no se ahí sí, escucha nada. ahí sí, ahí sí, ahí sí, Ahí ahí sí, sí, ahí sí. ahí sí. Ya, vale, vale. Ya, disculpa. Ya, bueno, rápidamente, bueno, tenemos la actividad, el challenge, y ahí se debería estar viendo, ¿no es cierto? Lo que tenemos acá es una actividad de lectura, ¿ya? En donde tenemos un caso de este restaurante, el viejo Fritz, que se llama. Y el objetivo de la actividad es analizar un proceso cotidiano, en este caso una preparación de papas cocidas, para identificar procesos, flujos de recursos, aspectos ambientales e impactos ambientales potenciales, aplicando conceptos básicos de gestión ambiental, ya lo que acabamos de ver de la ISO, bueno, de la serie de ISO 14000. Así que tenemos 5 minutos de tiempo para la lectura y después 20 minutos para trabajo en grupo de 7 personas y que deberán realizar estas actividades. Aquí están descritas como paso uno, ¿no es cierto? Construir un diagrama de flujo simple del proceso, algo que estuvimos viendo ahí de lo importante que es poder, por así decirlo, graficar nuestro proceso para poder ir identificando dónde está la entrada, la salida, ¿no es cierto? La, la secuencia de los procesos, que no se nos quede nada, digamos, fuera. Eh, y, por ejemplo, almacenamiento de papas, pelado, cocción, corte, servicio, lavado de platos, ¿ya? Y cada etapa debe representarse como un proceso dentro de un diagrama, ¿ya? Y para cada etapa del proceso identificar los principales aspectos ambientales y potenciales impactos ambientales relacionados, ¿ya? Eh, bueno, y que eso, digamos, nos va a dar origen a cómo considera que es el desempeño ambiental del restaurante, ¿ya? Así que la lectura, ahí está, ustedes lo tienen, ¿no es cierto? Y tenemos entonces desde ahora 5 minutos para la lectura y después 20 minutos para hacer esa actividad que describí recién, ¿ya? Ujú. Ahora voy a ir enviando entonces a los grupos
Juan Pablo, más o menos estaríamos Súper. volviendo acá a la sala principal a las 20:55, para que lo tengan en consideración porque como no se va a estar viendo el temporizador. Ahí lo puede ir enviando a sus salas de trabajo. Ok. Y de momento también voy a parar la grabación para que no quede tan extenso. Ahí está la grabación ya. Sí. Lucas, ¿me confirmas? Tenemos ¿cuántos minutos? 5 minutos Sí, 5 minutitos para para ir comentar. haciendo claro, reflexiones y comentando. Ya, Y después trabajo de proyectos. súper. Bueno, de alguno de los equipos alcanzamos entonces a comentar. ¿Alguien que quiera comentar los aspectos que pudieron identificar, ¿no es cierto? Los posibles impactos y, y así brevemente alguna especie de consideración con respecto al desempeño ambiental del restaurante. Carlos, por favor. Vamos a presentar pantalla. Ah, súper. Puede presentarse. ¿Se ve ahí? Yo lo Ahora se estoy está viendo, sí. viendo. Ya lo voy a agrandar un poquito. Sí. Ya, dentro de los aspectos, el grupo pusimos las emisiones de CO2, el consumo de energía eléctrica, la generación de residuos, sacar esto, y el consumo de energía y de emisiones y vapores, las emanaciones, digamos, de vapores y olores. Bueno, ahí se puso el flujograma, que lo hizo Christopher, un compañero de grupo, y dentro de los impactos Ya. ambientales que tiene esta lectura, pusimos la contaminación de fuentes hídricas por los residuos orgánicos que se maximizan al cocer papas sin la cáscara, con la piel disminuye ese tema y obviamente aporta por lo nutritivo. El agotamiento de recursos no renovables porque tienen fuentes de energía que están esperando para que se mantenga el producto en una temperatura de servicio, pero eso también genera exceso de consumo. La generación de residuos orgánicos, que son las cáscaras, que si no es compostable también es una fuente de contaminación. Y también un recurso que es las papas frías, que bueno, no sabemos si en este caso es desperdicio o se puede volver a servir. Eso en síntesis es lo que el grupo trabajó. Y como desempeño, ¿cómo lo calificaría? Así como en una escala del 1 al 5. Desempeño, perdón, Sí, sí, si tuvieras que calificar el desempeño. del proceso. No, el desempeño ambiental en el fondo. Yo lo encuentro deficitario, por lo menos no sé qué opina el grupo, el equipo que está conmigo también. No es lo más eficiente, hay otras formas de hacerlo mucho más eficiente, cuidando los recursos energéticos y evitar potenciales impactos ambientales de este proceso particular. Perfecto. Sí, bueno, lo nombraste ahí en algunos, en la descripción que dijiste que hay como algunos puntos claro, nos sugieren que falta ahí una eficiencia, ¿no es cierto? Esto de una olla enorme digamos, cualquier cantidad, también estas mermas que pueden ocurrir porque el proceso falta ahí como afinarlo, ¿no es cierto? Porque a veces se quedan esperando, entonces se enfrían y eso, claro, toda la energía que se utilizó, toda el agua y todo esto que ustedes reconocieron ahí como aspecto, finalmente que se invalida en el producto, por lo tanto todo, digamos, finalmente pasa a ser un impacto completo. Y también lo que dijiste es que tenía que ver con esta, digamos, decisión, ¿no es cierto?, de tener siempre encendido las ollas ahí por si acaso, ¿no es cierto?, para poder responder. Entonces, claro, ahí se fijan el ejercicio, yo creo que, no sé si alcanzamos así como en 1 minuto alguien más, pero súper bien, Carlos, yo creo que
ustedes cubrieron ahí como todos los conceptos que vimos hoy día, así que súper bien porque precisamente esa es como la lógica. Y, y bueno, y esto, digamos, más allá de este ejercicio, la idea es que lo puedan ahora también aplicar en sus propios proyectos, ¿no es cierto? Y ya pueden empezar a hacer digamos, eh, esto, este diagrama, por así decirlo, del proceso eh, que permite ir identificando y ordenando ahí como muy bien lo hicieron y ir reconociendo dónde pueden estar los puntos críticos. Así que súper bien. Espero que los otros grupos también hayan llegado a algo similar, ¿no es cierto? Eh, sí, no tenemos más tiempo entonces para ver, pero confío en que así haya sido. No sé si me hacen ahí como Una un like, reacción, claro, un una like. reacción, así que ya, ¿no? Ahí vi algunos que comentaron y identificaron. No, no. Muy bien. Bueno, y también como comentario final, un proceso tan sencillo y tan cotidiano que es, ¿no es cierto?, cocer unas simples papas. Cuando lo miramos con esto, yo me acuerdo que estos ejercicios los hacíamos hace muchos años atrás, cuando casi no se hablaba de sustentabilidad todavía, sino que se hablaba de producción limpia. De hecho, en un curso de producción limpia me tocó ver esto y me acuerdo que el profesor se ponía unos lentes así y decía, bueno, vamos a ver ahora los procesos, vamos a ver con otro ojo lo que implica desde el punto de vista ambiental un proceso y realmente es así. Pues. Cuando uno ya empieza a mirar esto y está sensible, empieza a ver que todo paso que uno hace, por muy sencillo que sea, tiene un aspecto ambiental que puede tener un posible impacto ambiental y hay un montón de siempre oportunidades de mejorar. Así que Oye, esa una era la cosita idea muy, del chancho. muy pequeñita. Dígame, dígame, Acá, amigo. como se escribe la forma de pelar papa, cuando tú pelas papas con un cuchillo, bota aproximadamente un 20% del peso de la papa en cáscara. Cuando lo hace de malas Ah, ganas, este porcentaje se asemeja a un 30%, que es más o menos lo que le tiene que pasar ahí. En cambio, cuando tú lo ya. haces con un pelador profesional, las cáscaras pesan un 11% lo que tú desechas con respecto a la cáscara. Y eso es, cuando la papa está cara, es una buena cantidad de plata ahorrada. Y con Exacto, bueno, cariño, Rodrigo. y con amor, como se dice, ¿cierto? Eso siempre, esos detalles que son técnicos y que muchas veces, claro, pueden interesarnos desde el punto de vista de optimizar el proceso y la parte económica. Cuando lo miramos desde este punto de vista también, digamos, ambiental, pasa a ser también un punto crítico e importante. ¿Ya? Así que, no, súper bueno el dato ahí también, Carlos. Esa es la idea, comenzar allá a ver todos los procesos, ¿no es cierto?, en ese nivel de detalle para poder identificar estos conceptos y empezar a aplicarlos. Así que, bueno, ahora Lucas va a de nuevo activar los equipos para yo también poder pasar. Voy a partir por el 2 por si acaso, que me quedó pendiente ayer que entré y no vi nadie. O sea, los vi, pero no estaban, o no sé si estaban haciendo estaban comunicándose por otro medio. Así que parto con el 2 y después me salto al 4 y espero también alcanzar al 5 si se puede. Genial. Ahora los voy a ir enviando entonces a todos a los grupos de trabajo. Ok, Oye, Lucas, Irina, Rodrigo, ¿no iban a partir por nosotros que teníamos todo el rollo del servicio? ¿Te sí. acordás? Juan Pablo, también recuerdo del día martes también habías dicho de que iban a pasar por el grupo 5. A lo mejor podemos hacer eso y después ya, por el grupo 2. ya, no hay problema. No hay Ya, drama, súper. ya. Voy a ir pausando la grabación también para que no quede tan extenso. Ahí está grabando ya. Ya, entonces, bueno, como para hacer un cierre, creo que hoy día ya dimos un pasito más, ¿no es cierto?, en esto, vamos aclarando conceptos, vamos abriendo, ¿no es cierto?, como un poco esta como mirada así como casi como
como cuando uno tiene esta visión nocturna, porque empieza a ver cosas que antes no veía, empieza a ponderar ciertas cosas, empieza a entender también que en realidad hay muchas oportunidades, la verdad. Así que quedémonos con eso, más que con la parte como negativa, quedémonos con que hay mucho por hacer y bueno. La próxima semana ya vamos a seguir dando pasos en este método de análisis de ciclo día y estoy seguro que van a poder aplicarlo en su proyecto y bueno, sacar ahí a relucir todos esos beneficios ambientales que pueden tener sus ideas y eventualmente también redireccionar en muchos casos también eso es parte de aplicar esta metodología de darle un giro, ¿no es cierto? Y pivotear, como se dice en el emprendimiento, eh, a raíz de poder entender cómo se va configurando nuestro servicio, nuestro producto. Así que eso, a ir consolidando lo que vamos aprendiendo y la próxima semana continuamos profundizando. Así que tengan ahí un buen descanso y nos estamos Gracias. viendo el día martes. ¿Ya? Muchas gracias. Buenas noches. Que esté muy Gracias, bien. buenas noches. Chao. Chao, 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 hasta buenas luego. Buenas noches. noches. Chao, buenas noches. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches.